Al conmemorarse el Día Internacional contra el Maltrato Infantil, las autoridades del CIPIAB presentaron un informe que detalla la situación de violencia y maltrato contra niños, niñas y adolescentes. Durante el 2013 hubo más casos que en el año 2012, registrándose en total 1.319 situaciones de abuso y maltrato. Si se discrimina por género, el 56% de los casos corresponde al sexo femenino y el 44% al masculino. El maltrato emocional significó el 51% de los casos, mientras que el abuso sexual un 28% y el maltrato físico un 15%. La franja etaria donde se registra mayor cantidad de situaciones es entre los 6 y 12 años. Ya le damos la bienvenida a María Elena Mirraje, ella es coordinadora del CIPIAB. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto recibirte. María Elena, comparando las cifras del 2012 con las del 2013, aumentaron mucho los casos de violencia, que hay que aclarar que no son denuncias, sino que son casos de violencia constatados y tratados. Exactamente, para nosotros son situaciones de niños, niñas o adolescentes que están en tratamiento. La diferencia es que nosotros en el 2012 estábamos reportando las situaciones que atendían organizaciones no gubernamentales en Montevideo, San José y Canelones. Y hoy, por suerte, podemos estar registrando situaciones a nivel de todo el país. Por eso el salto es casi de un 49%. Sí, claro, no es que haya aumentado, sino que nosotros podemos dar cuenta. No era porque antes no las atendíamos, sino porque en definitiva en el sistema de registros y el sistema de información, que para nosotros es sustancial. ¿Por qué es sustancial? Bueno, porque las cifras estas nos interpelan a los dispositivos y a la atención que debemos dar a esos niños, a la cantidad de presencia en los territorios, como para poder muchas veces llegar antes, no cuando el daño ya está instalado. Estos son niños que sufrieron situaciones de violencia que está constatada, o sea que no es una denuncia, sino que están constatados y que en definitiva los equipos, tanto de las organizaciones no gubernamentales en convenio con INAU, como equipos de INAU, de ACE, los están tratando, o de escuelas disfrutables de enseñanza primaria. Claro, mismo el CIPIAB, ¿no? Que hace 2 años estaba en casi todos los departamentos. Ahora estamos en todos. Ahora están en todos, incluso en algunos departamentos con más de un centro. Exacto, cuando nosotros nos planteamos como quinquenio tener 16 CIPIAB, porque pensábamos que con estar en las capitales alcanzaba esta coordinación para la atención. Después nos dimos cuenta que la realidad, que es una realidad en realidad como muy compleja, que es un problema social grave, hace que, por ejemplo, en Artigas, que tenemos una muy buena experiencia, estemos en Artigas y en Bella Unión. Exacto. Y donde también ahí, que a mí me interesa resaltarlo, pudimos hacer una cuestión que era que no solo los comités de recepción del CIPIAB captaran las situaciones, sino que se firmó el año pasado, a fin de año, tanto en Artigas como Bella Unión, un acuerdo con los técnicos de ACE, de la enseñanza, de INAU, para hacer lo que nosotros llamamos un tratamiento más específico de reparación de secuelas. Eso tiene que ver con las situaciones, en realidad, donde el daño, la permanencia del maltrato o en el caso del abuso sexual, que es intrafamiliar, es muy impactante obviamente para los niños, requieren una atención específica. Nosotros en el área metropolitana muchas veces esa atención específica la damos con organizaciones no gubernamentales. En el resto del país esa realidad no existe, o sea que con los técnicos del Estado nosotros tenemos que ir generando esas instancias de tratamiento para los niños, niñas y adolescentes para que no haya diferencias entre los que los viven cerca del área metropolitana y los que viven en lo que se llama el Uruguay profundo. Y respecto a eso, ¿no? Al Uruguay profundo, porque claro, después las cifras, digamos, por lo menos lo que salió a los medios, tienen que ver con edades, con sexo, pero ¿cómo podríamos diferenciar justamente las situaciones que se dan en el área urbana de en el área rural? En realidad eso no lo podemos cuantificar tan claramente. Posiblemente, en realidad, la vulneración de derechos en algunas otras áreas y sobre todo si son sectores más vulnerables de la población desde el punto de vista socioeconómico, la vulneración de derechos es mayor en lugares donde en definitiva la gente no tiene acceso a los servicios públicos o de fácil acceso. Nosotros, uno de los temas que nos planteamos para el tema del tratamiento es decir, bueno, ¿cómo llegan esos niños y esas familias al tratamiento cuando de repente en este país no hay locomoción? Por ejemplo, nosotros para llegar a Bella Unión a veces se nos hace más fácil salir de Salto. Digo, esas cuestiones nosotros cuando uno tiene que dar atención a las familias, también lo tiene que pensar. No son familias que tengan un vehículo, que puedan ir una vez por semana a tratamiento. O sea que son dispositivos que se necesitan, digamos, con fuertes mecanismos para poder llegar de repente más en el territorio, llegar nosotros, no tanto que la familia venga, porque a veces se hace muy complejo. A su vez, a veces son madres solas que tienen muchos hijos, al que hay que hacerle el tratamiento es a uno solo, bueno, ¿con quién se quedan los otros niños? O sea, no es fácil
en definitiva armar como los dispositivos para poder dar en realidad un tratamiento a largo plazo y un seguimiento, ¿no? ¿Cuál es la puerta, digamos, de mayor entrada de la captación de casos de violencia? Es interesante. Por lo general son los centros educativos. Los centros educativos. Y a diferencia del 2012, nosotros podemos, y esto tiene que ver con el CAIF, con Uruguay Crece Contigo, con todo lo que es el trabajo que se está haciendo en primera infancia, captar situaciones, si vos ves, un 24% de 0 a 5 años. Y para nosotros eso es bien importante, porque en realidad el riesgo en esas edades, en el tema del maltrato, es un riesgo mayor de muerte, obviamente, ¿no? O sea, un bebé maltratado. Entonces, nosotros haber podido empezar a captar esas situaciones, en realidad en coordinar con los programas que atienden a esos niños y la integración de esos programas al CIPIAB, también han hecho que, bueno, que podamos tener una mirada. Que, por supuesto, que nunca nos alcanza, porque son demasiados los niños y niñas y adolescentes maltratados, y bueno, cada vez tenemos que extender más nuestra malla digamos, de protección social para con esos niños. La escuela es otro lugar fundamental. Nosotros tenemos una gran captación de 6 a 12 años. También es cierto, exactamente. Pero también es cierto que tiene que ver, no es porque ahí en esa edad se dé mayor maltrato, eso no lo podemos saber, sino que tenemos instrumentos. Desde el mapa de ruta de enseñanza primaria, que hicimos uno, que después se hizo una evaluación y el año pasado se lanzó el segundo mapa de ruta, porque la realidad institucional, por ejemplo, cuando se hizo el primero, los comités de recepción local del CIPIAB no estaban, el CIPIAB recién se estaba generando. Entonces eso hace que haya una mirada más atenta, tanto de los maestros, los directores, los equipos técnicos de las escuelas, y de ahí es donde parte. Y también tiene que ver con la realidad institucional del país. Nosotros tenemos fuerte componente de escolarización de nuestros niños. Y nos preocupan los adolescentes, porque si bien nosotros captamos adolescentes, todavía no captamos en la medida que quisiéramos. Sobre todo sabiendo que en el caso de cuando avanzan las edades, se reporta mayor situaciones de maltrato en el sexo femenino. Y el abuso sexual también. También decimos que eso nosotros no lo podemos afirmar porque esta vez sabemos que el abuso sexual en el sexo masculino es algo mucho más acallado aún que lo que es digamos, el ocultamiento del abuso sexual en el sexo femenino. Claro, porque además de hay componentes el abuso culturales, y la vergüenza y exactamente, mayor, hay componentes culturales que complejizan. ¿Cuán preparados están justamente los maestros, los profesores para captar esas situaciones? O sea, es simplemente que están ya en la educación que tienen o se están capacitando, hay cursos de capacitación y demás. Los mapas de ruta dan bastantes elementos, sobre todo porque dan varios indicadores que todos los maestros tienen, pero justo, en un acuerdo con UNICEF, por ejemplo, se está trabajando en la capacitación de estudiantes de tercer y cuarto año, en realidad, de magisterio. Y hoy, ahora, de mañana, va a haber una reunión también con UNICEF y con la directora de Escuelas Disfrutables para tratar de empezar a hacer cursos de capacitación específicamente para la enseñanza. Más allá de eso, el CIPIAB desde el 2007, junto con el Centro de Formación y Estudios de INAU, CENFORES, venimos capacitando a todos los actores del sistema. O sea, ya no se capacita más solo al sector INAU, solo al sector salud, sino, porque aparte creemos que es la forma de consolidar el sistema, están en las capacitaciones que el año pasado pasaron 150 técnicos de todas las instituciones. Y abierto también a la gente que trabaja en el territorio, en redes focales, también está abierta la capacitación. Y más allá de la capacitación que tiene que ver con los adultos responsables, ¿se hacen cursos para que los mismos chiquilines tengan noción de lo que es maltrato? Sí, en realidad se hacen cursos. Sobre todo con el emocional, que es como el más difícil de decir, acá hay maltrato, acá en algunos casos es evidente, pero en otros no tanto. Es interesante. Nosotros en realidad se hacen, por lo general, talleres sobre promoción de derechos. Nosotros ahora en un acuerdo también con la enseñanza primaria y con UNICEF vamos a lanzar, y como cosa fundamental, con el portal Ceibal, posiblemente en un mes y medio, varios videos con 2 personajes, en realidad, que van a plantear en las Ceibalitas lo que nosotros, digo, como para que la gente entienda, elementos del autocuidado, hecho con animación. Eso fue un gran aporte de UNICEF y en realidad en coordinación con técnicos nuestros y con técnicos de enseñanza primaria. Eso nosotros esperemos lanzarlo en un mes y medio. Sí, hace tiempo que vienen trabajando. Exactamente, en eso, porque ¿verdad? no fue fácil y porque aparte en eso tenemos como una cuestión bastante innovadora. Primero porque tenemos una innovación bastante fuerte en el país con tener una Ceibal por cada niño, entonces bueno, ¿cómo nosotros podemos utilizar en realidad ese instrumento para esto? Claro. Para que los niños puedan tener acceso y saber qué cosas, si les hacen o los invitan, no están bien. Claro.
Un concepto que es nuevo, que es nuevo y novedoso, que antes estaba, por lo que entiendo yo, adentro de lo que es el maltrato emocional, es lo que tiene que ver con la negligencia, ¿verdad? Exacto. Nosotros ahí haces un 6%. Claro, nosotros ahí lo que queremos marcar bien es cuando nosotros marcamos negligencia, no estamos penalizando como las situaciones de pobreza, sino que nosotros estamos marcando que familias que podrían darle en realidad la atención necesaria a esos niños no lo hacen por negligencia propia de los adultos. Claro, no por no tener recursos. No, exactamente, no por no tener recursos. Mismo. Y ahí también debemos hacer una aclaración, porque en el informe se ve un fuerte componente femenino en la negligencia, pero eso tiene que ver con temas también culturales, porque en definitiva... Madres solas. Exactamente, madres solas, y nadie, o no se plantea así, por ejemplo, la ausencia de los padres, la ausencia de sostén muchas veces del sector masculino en esa negligencia. Esa negligencia no está contabilizada. Y uno de los temas que nosotros tenemos justamente es muchas veces la ausencia de los padres en estas familias. Sí. Aunque se separen de la madre, los padres tendrían que tener contacto con sus hijos. No es que me llamó la atención, pero simplemente reafirmo lo mismo que hablábamos la vez pasada. Siguen siendo en muy mayormente cantidad los hombres, los maltratadores, más que las mujeres. Las edades también es llamativo, entre 30 y 44 años, que es la edad donde las personas están más productivas, donde tienen mayor estrés, donde los hijos son pequeños. Ahí es donde se sigue dando todavía mayor maltrato de todo tipo. Por lo menos en las situaciones que nosotros captamos, esa es la franja etaria que nos dice que hay mayor situación de padres maltratadores. Otro de los temas interesantes es que por lo general, cuando se hacen como las crónicas, siempre se piensa que el maltratador es el compañero de la madre. Y nosotros en los datos, y eso desmistifica, el padre biológico es el 44%. Digo, porque eso también hace una cultura, al decir que, bueno, la madre se separa y como tiene otro compañero, los niños pasan a ser maltratados. Exacto. Eso no es así. Respecto a un debe que nosotros tenemos nosotros sabemos que no con todos los maltratadores se puede trabajar, nosotros obviamente que sabemos eso, no queremos la revinculación de los maltratadores ni los abusadores con los niños ni con la familia, pero sí hay con un sector que nosotros deberíamos trabajar para que el maltrato, porque en definitiva son padres de esos niños o de esos adolescentes, no vuelva a suceder. Marilena Misraji, coordinadora del CIPIAP, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes porque importan mucho los medios de comunicación en esto. Gracias. Continuamos ahí. This is a 15-year-old girl being gang raped. This teacher is beating a boy for talking back in class, while the rest of the class watches. And here a toddler is being hit by his mother for breaking a glass. Just because you can't see violence against children doesn't mean it isn't there. Make the invisible visible. Help us make violence against children disappear.